Bueno, buenos días a todos. Creo que vamos en hora, con lo cual eh, dará tiempo a introducirse en esta jornada que yo creo que es muy positiva y muy buena para aprender todo lo que es, pues bueno, esos incentivos fiscales y de seguridad social que son complicados. Pero vamos, yo creo que esta jornada doy la enhorabuena a nuestro despacho de referencia, Montero Aramburu, por la organización de esta jornada, y yo simplemente voy a dar unas palabras de bienvenida a la Cámara de Comercio, que es la Cámara de todos los empresarios de Madrid, y donde recibimos gustosamente a todos nuestros socios, como en este caso a Montero Aramburu, pues para que se realicen este tipo de jornadas en beneficio de todos, en este caso de todos los que os dedicáis a este sector jurídico. Y bueno, pues daros la bienvenida a la Cámara de Comercio en nombre del presidente, que no ha podido estar hoy con nosotros porque está en Buenos Aires, en la cumbre de cámaras de comercio iberoamericanas. Y bueno, pues es un honor para nosotros teneros aquí hoy y tener a nuestro socio jurídico premium, Montero Aramburu, dedicado pues esta jornada a un tema fundamental para el impulso de la innovación y la competitividad empresarial, como son, como he dicho antes, los incentivos fiscales y de seguridad social vinculados a las actividades de investigación, desarrollo e innovación y más. Es un entorno como el actual, en un entorno como el actual, las empresas deben de invertir en proyectos innovadores, por lo que los incentivos fiscales y de seguridad social representan una herramienta fundamental para fomentar la inversión, la tecnología, la investigación y el desarrollo. Las deducciones fiscales, las bonificaciones y otros beneficios contemplados en nuestra normativa suponen no solamente un alivio financiero para este tipo de empresas que se atreven a innovar, sino que además contribuyen al fortalecimiento del tejido empresarial en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, impulsando el empleo de calidad y la competitividad en el escenario internacional. Sin embargo, como bien sabemos, a pesar de los esfuerzos legislativos y los múltiples beneficios que estas deducciones conllevan, su aplicación no es fácil y la aplicación práctica no está exenta de muchas dificultades, y el reto, por tanto, de estas jornadas no es solo dar a conocer esos beneficios de la normativa, sino también encontrar soluciones efectivas para simplificar su implementación, garantizando que todas las empresas con potencial innovador puedan acceder a este tipo de ayudas y estas herramientas. Por ello, el intercambio de conocimiento que va a haber hoy aquí, la experiencia y la discusión entre los diferentes actores que estáis hoy aquí presentes, será clave para encontrar las mejores vías que permitan a nuestras empresas beneficiarse plenamente de estas ventajas fiscales y de seguridad social, aumentando así, por tanto, el crecimiento y el liderazgo tecnológico en nuestra región. Mi sincero agradecimiento otra vez a Montero Aramburu por ser el promotor de esta sesión y a todos los presentes por su interés y participación. Y les invito, como no puede ser de otra manera, a aprovechar al máximo esta jornada que sin duda nos permitirá vislumbrar nuevas oportunidades para el desarrollo de la innovación empresarial. Y yo no me quiero alargar más, y lo importante es lo que viene ahora, y doy la palabra en este caso a Ignacio Albendea Solís, socio director de este despacho en Madrid, de Montero Aramburu, y que tanto colabora con nosotros y a la que le agradecemos siempre que estén a nuestro lado para todo tipo de iniciativas de apoyo a los empresarios y a todo el sector jurídico para poder impulsar todas estas nuevas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. El agradecimiento es nuestro. Es la oportunidad que nos dais siempre de aprovechar estos eventos y el Club Cámara para poder celebrar jornadas como estas que nos permiten pues, hablar de cuestiones que interesan a las empresas y que interesan también a nuestro despacho para dar a conocer todas las especialidades y los socios que las dirigen, ¿no? Bien, antes que nada, matizarte una cosita porque ha habido cambios. Nuestro despacho es ahora Montero Aramburu y Gómez Vial y de Atencia, es decir, es una firma de Málaga con una plantilla de 60 personas que
acabamos de acabar la integración, tenemos una nueva imagen corporativa, la hemos lanzado esta semana y bueno, prácticamente somos un despacho ya unido que tiene oficinas en las originarias, que es un despacho de origen canario y andaluz, en Las Palmas y Tenerife, en Sevilla, Córdoba y Huelva, a las que hemos sumado ya Málaga, Marbella y Torre del Mar. Y luego la oficina de Madrid, que está en crecimiento, ya somos más de 50 personas en la oficina de Madrid con todas las especialidades, es multidisciplinar. Y en relación a lo que nos trae aquí a colación, que es pues, cuestiones del departamento de tributario, de la especialidad originaria del despacho, porque el despacho comenzó como una boutique fiscal y hacia los años 90 empezó a extenderse a otras disciplinas y a otras especialidades por las necesidades de las empresas que así lo requerían. Y hoy en día, pues prácticamente, como digo, es multidisciplinar y tenemos todas las especialidades. La última es un área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos, que también está en crecimiento, en fase de crecimiento, y también tiene alguna relación con los proyectos de I+D+I, evidentemente. Bien, si se me permite, en relación con los incentivos fiscales, hay otra área de que no se va a hablar hoy, pero me gustaría referenciarla, si no lo hace también María José, nuestra socia tributaria, a la que ahora voy a presentar, pero que son los incentivos fiscales a las artes escénicas. Hay un área de ocio y entretenimiento y está teniendo un desarrollo y un crecimiento exponencial con lo que exige, no tiene la complejidad de estos incentivos fiscales, de los que ahora nos van a hablar, pero sí es cierto que en nuestro caso tenemos la experiencia, los acuerdos y los equipos que exigen pues una contratación y tener una relación muy estrecha con los promotores y los productores audiovisuales y musicales, y en ese sentido están teniendo muchísimo éxito este tipo de incentivos fiscales y con un crecimiento, como digo, exponencial. Y en eso hay un equipo muy potente y en nuestro despacho nos estamos sorprendiendo en relación con este tipo de incentivos. Dicho esto, paso a presentar a los ponentes. Bueno, María José García Serrano, inspectora de Hacienda, se ha incorporado hace ya un año con nosotros, hace ya un año, ¿no? Más o menos, ¿no? Y es socia directora del área del Departamento Tributario de la Oficina de Madrid. Ella es la que va un poquito a moderar luego la mesa, y Manuel Martínez Cabeza, que es compañero también, inspector de Hacienda, y que es subdirector general de ordenación legal de la Agencia de Administración Tributaria. Pues ellos son los que saben más de todo esto, les cedo la palabra y nosotros nos bajamos, ¿no, Alejandro? Muchísimas gracias por todo, de verdad, a la Cámara y por esta oportunidad que nos da de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y que la jornada sea un éxito, como seguro va a ser así. Bueno, solo decir, bueno, soy inspectora de Hacienda excedente, ya sé que la categoría de inspectora nunca se pierde, pero soy excedente y actualmente soy socia del despacho Montero Aramburu, que va a hacer prácticamente un año que estoy allí. Y doy las gracias también a Manuel por haberme acompañado en estas jornadas tan interesantes y visto está de la enorme acogida que ha tenido. O sea, espero que sea de utilidad para todos vosotros y que cualquier cosa pues lo hablamos, lo discutimos y lo debatimos, que para eso estamos, ¿no? Estamos aquí para plasmar la visión desde el punto de vista de las empresas y la visión de la agencia tributaria, que muchas veces
no concuerda. Bueno, como ha dicho Alejandro, las actividades de investigación y desarrollo se fomentan tanto desde los estados como incluso desde las empresas para garantizar y fomentar la competitividad y el desarrollo. Todas aquellas empresas o estados que no se unen al desarrollo y a la inversión en investigación y desarrollo e innovación tecnológica se quedan retrasadas. Se quedan retrasadas tanto desde el punto de vista económico, social, medioambiental e incluso ahora que está tan de moda desde el punto de vista energético. Simplemente unos datos. Respecto a la inversión mundial, Estados Unidos está a la cabeza del crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo, habiendo crecido en los últimos años. Estamos hablando de datos de 2022, que son los últimos datos que tenemos oficiales, ha crecido un 42%, seguido de China, que ha crecido en inversión y desarrollo un 18%, mientras que Estados Unidos se queda en el 14%. No obstante, dentro de la Unión Europea, los países del norte de Europa dedican muchísima más cantidad a la inversión en investigación y desarrollo que los países del sur de Europa. ¿Cuáles son los sectores? Pues los sectores son las tecnologías de la información y la comunicación, el sector sanitario, el sector automovilístico y el sector energético, que está por detrás, pero es verdad que recientemente ha invertido una gran cantidad en I+D y en IT. Simplemente unos datos respecto al porcentaje respecto al Producto Interior Bruto. Bueno, en países como Israel, aproximadamente el 4,5% del PIB se dedica a actividades de I+D+I. Sigue Corea del Sur y por detrás Estados Unidos. España apenas llega al 1,2%. ¿Esto qué significa? Que las empresas españolas pues aún nos queda mucho por mejorar, aún nos queda mucho por invertir, porque todo ello influye en la productividad de las empresas, en el crecimiento económico y en el desarrollo social. Bueno, simplemente cuáles son las empresas que más han invertido en los últimos años. Pues por supuesto todas las tecnológicas, Microsoft, Apple, las automovilísticas como Volkswagen, Siemens y de forma muy importante las farmacéuticas. Pfizer o Johnson & Johnson han dedicado un porcentaje aproximadamente del 15% de su cifra de negocios en actividades de I+D. Desde el punto de vista numérico, para que veáis la importancia que tiene cuantitativamente, en Estados Unidos en el año 2022 ha invertido alrededor de 713.000 millones de euros en actividades de I+D+I. En Europa rondan los 200.000, mientras que en España, aunque la cifra parece muy grande, apenas nos quedamos en un poco más de 18.000 millones de euros. Pese a eso, todos los estados han tratado de fomentar las inversiones, porque aquellos países que no están en la senda de la inversión en I+D y en IT, pues se quedan retrasados económica y socialmente, como he dicho anteriormente. Vamos a conceptualizar las deducciones fiscales, los incentivos fiscales y los incentivos en materia de seguridad social. Ya en España, desde el año 2011, a través de la Ley 14/2011, se crearon las bases para la promoción y el fomento de las actividades científicas y tecnológicas. Todo esto posteriormente supuso el desarrollo en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en los desarrollos reglamentarios correspondientes. Podemos destacar dos conceptos básicamente, lo que es la investigación y desarrollo y, por otro lado, la innovación tecnológica. La investigación y desarrollo supone la indagación original, todo lo que supone un desarrollo experimental,
las innovaciones. Se refiere tanto a la innovación básica, propiamente innovación experimental, como a la investigación aplicada. La investigación aplicada que pretende llevar a cabo un desarrollo de un resultado. O sea, que se plasme en un resultado, en una aplicación práctica. Y lo que es la actividad de desarrollo tiene que suponer siempre una mejora sustancial respecto a lo que existe ya en el mercado. Aquí, bueno, pues ha habido un cierto debate en cuanto a lo que debe suponer innovación, investigación y desarrollo. Es todo aquello que supone novedad respecto a lo que ya existe en el mercado. Existe una novedad sustantiva. Es decir, que no vale con que sea una novedad accidental, pequeña, no, tiene que ser una novedad esencial respecto a lo que ya existe en el mercado. Ahí, en la determinación de lo que es una mejora sustancial, es uno de los criterios o discusiones que puede tener los inversores con la administración tributaria, en este caso. Por otro lado, respecto a la innovación tecnológica, se trata de actividades dirigidas a obtener una mejora tecnológica de los productos y de los procesos ya existentes, que difieran sustancialmente de lo ya existente. Aquí hay una diferencia respecto a la investigación y desarrollo. La novedad tiene que ser una novedad subjetiva, es decir, que sea una novedad para aquellos que llevan a cabo las actividades de innovación tecnológica, que suponga una novedad respecto a lo existente en la propia empresa que lleva a cabo la actividad de investigación y desarrollo, la actividad de innovación tecnológica. Bueno, todo ello viene regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y define en el artículo 35.1 lo que es investigación y desarrollo y en el artículo 35.2 lo que es innovación tecnológica. ¿Cuáles son las características fundamentales de la innovación tecnológica? Pues que se trate de nuevos proyectos, de nuevos productos, de prototipos, que sean prototipos que, por supuesto, no tengan una utilidad inmediata, una comercialización inmediata, que no puedan llevarse a cabo una actividad que no lleva a cabo la actividad de producción inmediata. Se trata de proyectos pilotos que tengan una novedad esencial y no utilizables industrialmente. En cuanto a los conceptos que pueden incluirse en la base de deducción de las actividades de investigación y desarrollo, son todos los gastos directos de personal que se dediquen a las actividades de investigación y desarrollo, los gastos de la amortización del inmovilizado material que se emplea directa y exclusivamente en las actividades de investigación y desarrollo, siempre y cuando este inmovilizado material se mantenga durante todo el tiempo que dure el proyecto de investigación y desarrollo, salvo que su vida útil, por supuesto, sea inferior. Aquí, por supuesto, no se incluyen ni los inmuebles ni los terrenos. No formarán parte de la base de la deducción las subvenciones percibidas en caso de que se hubieran obtenido subvenciones. Los proyectos pueden realizarse tanto en España como en cualquier territorio de la Unión Europea. En cuanto a la base de la deducción de las actividades de innovación tecnológica, forman parte de esta base de la deducción todos los gastos de innovación tecnológica que supongan una mejora sustancial. Los análisis previos, los análisis tecnológicos, los análisis de las actividades de diagnóstico, las actividades de diseño industrial que crean nuevos procesos de producción, que se plasmen en planos, en diseños, en proyectos, en determinado soporte. Debe tener un impacto claro. La innovación tecnológica tiene que tener un impacto claro, es decir, que el resultado de esta actividad de innovación tecnológica se pueda plasmar en un resultado que se pueda probar. También forman parte los gastos invertidos en prototipos y los software para la creación de nuevos productos o proyectos. Respecto de los software, hay mucho que hablar, mucho que decir que posteriormente discutiremos. También forma parte de la base de la deducción las adquisiciones de tecnología avanzada
en forma de patentes, licencias, siempre y cuando no se satisfaga a sociedades vinculadas y siempre y cuando no supere el importe de 1 millón de euros. Bueno, respecto a la conceptuación de las actividades de innovación tecnológica, pues ha habido mucho debate y mucha discusión, tanto administrativamente como jurisprudencialmente, en cuanto a la delimitación del concepto. Se trata de proyectos de innovación tecnológica y que no supongan otro tipo de procesos, que supongan unas mejoras esenciales y que no supongan hay determinadas empresas que califican actividades accesorias o actividades no esenciales o lo califican como actividades necesarias y la agencia tributaria, en este caso, que es la que posteriormente determina si forman parte o no de la base de la deducción, no lo califica como actividades de innovación tecnológica. Debe suponer o debe estar materializado en planos, en esquemas y en proyectos y no incluir dentro de la base de la deducción aquellas actividades que están excluidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que posteriormente veremos. En cuanto a al concepto estrella, por el debate que ha supuesto, es las actividades de software. Las actividades de software únicamente desde el punto de vista de la agencia tributaria se considera innovación tecnológica en la medida en que suponga una mejora en los procesos de producción. En ese caso, sí formará parte del concepto de innovación tecnológica y podrá dar lugar a la deducción por actividades de innovación tecnológica. En caso de que esos programas, esos software, no estén vinculados a una mejora de los procesos de producción, no puede formar parte de la base de la deducción. En cuanto a los requisitos de los proyectos de innovación tecnológica, deben ser proyectos individualizados. Estos proyectos deben estar planificados, tener un inicio, un desarrollo, una terminación, un presupuesto, un objetivo concreto para ser considerado actividad de innovación tecnológica. Por tanto, se excluyen las actividades que no supongan o que sean que no supongan una finalidad concreta planificada. No forman parte de estas actividades de innovación tecnológica los productos comercializables. Sí pueden ser mock-up o prototipos desechables, incluso la obtención de los certificados ISO 9000 o similares que formen parte de un proyecto de innovación tecnológica. Igualmente, como las actividades de I+D, que deben ser realizados en España o en la Unión Europea y no forman parte el importe de las subvenciones percibidas. No se considerará innovación tecnológica los desarrollos finales. No, en el tema de innovación tecnológica no formarán parte modificaciones de las utilidades de los usuarios. Por ejemplo, en el caso de determinados programas informáticos que supongan la adaptación a los distintos estados o ya no solo en cuanto al idioma, sino en cuanto a la cultura de cada uno de los estados, que no supongan resoluciones de errores de determinados programas. Dichas actividades no se consideran actividades de innovación tecnológica, tampoco las actividades de control de calidad. Sí, sin embargo, aquellos programas o procesos cuya investigación vaya destinada a la creación de un programa para detectar o de un proceso para detectar los controles de calidad. En cuanto a los importes de deducciones, pues hay alguien, José Antonio Morín, que quiere entrar. Es que lo veía en la pantalla. Bueno, los importes de deducción realmente son unos importes muy importantes y es distinto en función de los distintos territorios nacionales.
En el artículo 35, 1 y 2 se determina que los gastos de investigación y desarrollo pueden ser del 25% con carácter general, pudiendo llegar a alcanzar el 42% cuando supera la media del gasto efectuado en los 2 años anteriores. No obstante, en el País Vasco se puede alcanzar hasta el 30% y en Canarias hasta el 45%. Si se ha superado la media de los gastos de los 2 años anteriores, en Canarias se puede llegar a alcanzar hasta el 75,6% de deducción de los gastos destinados a investigación y desarrollo. Adicionalmente, si se realiza determinados gastos en personal investigador, se podrá deducir adicionalmente el 17%, mientras que en Canarias podemos llegar hasta el 37%. En actividades de innovación tecnológica, pues es el 18% en la península, en el País Vasco entre el 10 y el 15% y en Canarias alcanza el 45%. En los años 2020 y 2021 se ha incentivado los procesos de la industria del automóvil, permitiendo la deducción hasta del 38%. Y en el País Vasco se ha creado una deducción para la inversión en tecnologías limpias, lo cual supone que se permite deducir hasta el 30% de las cantidades invertidas en tecnologías limpias. Estas cifras, aunque bueno, pues son demasiadas cifras, nos hace ver la importancia de los beneficios fiscales que tienen estas actividades. Por contra, hay que cumplir una serie de requisitos muy rigurosos, una serie de requisitos administrativos muy rigurosos para poder llevar a cabo y aplicar estas deducciones tan importantes. Bueno, en cuanto a las exclusiones, aunque ya las he mencionado anteriormente, pues no se consideran incluidas aquellas actividades que no supongan una novedad científica y tecnológica significativa. Las mejoras de la calidad no se encuentran incluidas en las actividades de I+D+I. Las mejoras de temporada, las modificaciones de los errores de determinados productos o procesos de producción, las actividades de producción, todo aquello que va destinado o que permita directamente llevar a cabo la producción no forma parte de la base de la deducción. Todo aquello que directamente puede destinarse al mercado para su comercialización tampoco puede formar parte de la base de la deducción. Las pruebas tampoco forman parte de la base de deducción y las exploraciones o los sondeos o las prospecciones de minerales e hidrocarburos. No forman parte, por tanto, todas aquellas actividades rutinarias de mejoras de la calidad, de adaptación de productos, de cambios periódicos rutinarios que se realizan en cada una de las temporadas, modificaciones estéticas, ni en cuanto a la producción, todas aquellas actividades que van destinadas a la planificación, a la preparación o incluso a la adaptación de la maquinaria para llevar a cabo las actividades de producción. Una vez determinado el concepto básico sobre el cual se aplican las deducciones de I+D+I, ¿cómo lo vamos a demostrar? ¿Cómo va a demostrar la empresa que efectivamente lleva a cabo esas actividades de innovación tecnológica o de investigación y desarrollo? Pues puede empezar con una demostración a través de la documentación técnica y la documentación técnica económica, incrementando su nivel de seguridad jurídica mediante las certificaciones correspondientes o a través de los informes motivados del Ministerio de Ciencia e Innovación. Esta justificación de las inversiones realizadas en las actividades de I+D+I deben plasmarse en una documentación muy rigurosa, muy estricta. Está regulado en la ley, en el reglamento y en el reglamento 1432 que regula la emisión de los informes motivados. Una empresa, cuando lleva a cabo una actividad de I+D+I, organiza toda la documentación administrativa, la información técnica y los informes técnicos y los informes técnicos y económicos que posteriormente la agencia tributaria evalúa
y determina si forma parte del concepto de I+D+I y si las actividades que se encuadran dentro forman parte de la base de la deducción. Muchas empresas, debido a la gran complejidad que supone la solicitud del informe motivado vinculante, que es el mayor nivel de seguridad jurídica en cuanto a certificar que existen actividades de I+D, pues decide que no solicita dichos informes. ¿Por qué? Dichos informes deberán presentarse antes del vencimiento del plazo de la presentación de la declaración del impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre la renta, en que deba aplicarse la deducción de los gastos de investigación y desarrollo que han generado el derecho a la deducción. Si no estamos en la máxima seguridad jurídica, podemos simplemente obtener determinadas certificaciones. Estas certificaciones se obtienen a través de las entidades de certificación autorizadas por la Entidad Nacional de Acreditación. O en determinadas circunstancias, y nos ha ocurrido, que las empresas son un poco recelosas de grandes empresas de dar información sobre su know-how, sobre sus procesos de producción. Y dice, no, nosotros llevamos a cabo las actividades de investigación y desarrollo, pero ni queremos dar toda la documentación a la agencia tributaria, ni queremos dar la información a las entidades de acreditación, sino simplemente nosotros tenemos nuestro soporte documental que permite justificar dicha deducción. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Ahora, el nivel de seguridad jurídico es inferior, porque posteriormente se analizará tanto las actividades como las actividades que forman parte de la base de deducción, como los gastos concretos que se han incluido en esa base de la deducción. Además del informe motivado vinculante, las sociedades pueden solicitar un acuerdo previo de valoración sobre las actividades que pueden formar parte de las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. La agencia tributaria deberá emitir el acuerdo previo en un plazo de 6 meses. En el caso de no haber emitido el acuerdo previo, se conforma con la solicitud de los criterios de la consideración de dicha actividad como de I+D+I. Asimismo, tal y como establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades, las entidades podrán solicitar una consulta a la Dirección General de Tributos. En el caso que hayan solicitado un acuerdo previo de valoración o una consulta vinculante y solicitan un informe motivado al Ministerio de Ciencia e Innovación, deberá ponerlo en conocimiento. Este informe, como ya hemos dicho, se debe solicitar antes de la presentación de la declaración de impuestos sobre sociedades y el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene un plazo de 3 meses para su contestación. No obstante, no siempre se cumple. No siempre. Vale. Bueno, en cuanto a los límites de la aplicación de las deducciones por I+D+I, la Ley del Impuesto sobre Sociedades te dice que las cantidades que no se pudieran aplicar en el ejercicio en que se ha generado el derecho a deducción se podrá aplicar en los 18 años inmediatos y sucesivos. Esto parece entender que tú podrías declararlo o aplicar la deducción en cualquiera de los años, de los 18 años siguientes. No obstante, la agencia tributaria puede llevar a cabo la comprobación de las cuantías consignadas en las declaraciones de los 10 últimos ejercicios, como lo veremos a continuación. El límite cuantitativo es el 25% de la cuota íntegra una vez deducidos las deducciones por doble imposición internacional y las bonificaciones, salvo que los gastos dedicados a I+D hayan superado el 10% de dicha cuantía, en cuyo caso el límite será el 50%. Si la entidad no ha dispuesto de cuota suficiente para poder llevar a cabo esa deducción de gastos en I+D+I, podrá solicitar la monetización. El abono
a la agencia tributaria a partir del año siguiente en que se ha generado el derecho a la deducción y que no ha podido ser aplicado. Bueno, ahora paso a exponer cuáles son los temas más controvertidos entre la interpretación de las empresas y la interpretación de los despachos y la interpretación de la agencia tributaria. En primer lugar, uno de los temas más controvertidos es la calificación de las actividades como de I+D+I y especialmente la calificación de las actividades de innovación tecnológica. Otro de los temas controvertidos es la determinación de qué actividades se incluyen en la base de la deducción y no solamente qué actividades, sino qué gastos concretos se incluyen dentro de esas actividades de I+D+I. Otro de las cuestiones que posteriormente debatiremos con Manuel es la acreditación extemporánea de los créditos fiscales. Por otro lado, recientemente ha habido una corriente de fomentar la inversión en actividades de I+D+I, no solamente por parte de los investigadores, sino también a través de financiadores, inversores, que quieren, al igual que en las actividades cinematográficas y audiovisuales, quieren invertir en estas actividades de I+D+I para obtener una determinada rentabilidad. Por último, otra de las cuestiones controvertidas es la compatibilidad de la monetización de las actividades de las deducciones de I+D en su compatibilidad con la tributación mínima prevista en el pilar 2. En cuanto a la primera de las cuestiones controvertidas, la acreditación extemporánea, dice que las cantidades no deducidas pueden aplicarse en los 18 años inmediatos y sucesivos, siempre y cuando no exista cuota suficiente para podérselo deducir en el año en que se ha generado el derecho a la deducción. La Administración puede venir posteriormente a comprobarlo durante los 10 años siguientes. Transcurrido dicho plazo, dice que bastaría con la consignación en la liquidación o autoliquidación y en la presentación de la contabilidad donde figuren contabilizados dichos gastos de I+D+I. Pues el criterio administrativo y jurisprudencial ha variado a lo largo del tiempo. No sé cuánto tiempo llevo. Ha cambiado a lo largo del tiempo. En una consulta vinculante, la consulta vinculante 2400 de 2014, determinaba que podía aplicarse la deducción en los 18 años siguientes. Podrán aplicarse en declaraciones correspondientes a los años siguientes, incluso aunque alguno de los periodos impositivos en que se hubiese generado el derecho a la deducción hubiera prescrito. Posteriormente hay una resolución del TEAC de 23 de marzo del 22 en que permite también la acreditación con posterioridad al ejercicio de origen. ¿Por qué las entidades acreditan en un ejercicio posterior? En primer lugar, porque muchas veces hasta que no ha desarrollado el proceso, pues no tiene la documentación soporte o no ha determinado o no ha analizado suficientemente si esa actividad ha dado lugar a una investigación esencial, a una innovación esencial o a un desarrollo o a una innovación tecnológica. Bueno, pues en contra de esta resolución y de la consulta de tributos de 2014, se dictó la consulta vinculante 1510 y 1511 de 2022 en que determinaba que debe acreditarse la deducción por actividades de I+D+I en el ejercicio en que se generó el derecho a la deducción, en el ejercicio en que se efectuó el gasto que ha generado el derecho a la deducción. Y la última consulta vinculante, que ha sido la que más ha dolido, ¿no?, al sector investigador y al sector empresarial, es que
ha dictaminado la Dirección General de Tributos que para aplicar una deducción que se generó, pongamos, en el año 2020, debe consignarse en la declaración del año 2020. Y si no se ha consignado en la declaración del año 2020, deberá presentarse una declaración rectificativa de dicho ejercicio. ¿Qué pasa? Que en aquellos casos en que ese ejercicio hubiera prescrito, no se puede consignar ni se puede presentar rectificación de autoliquidación. Esta consulta de la Dirección General de Tributos del año 2024 va en contra de la sentencia de 24 de abril de 2023 en que determinó el derecho a aplicar las deducciones por gastos de I+D en ejercicios posteriores, incluso si dichos gastos no fueron consignados en la autoliquidación del ejercicio en que se generó el derecho a la deducción, del ejercicio en que se efectuó el gasto. Y llega a esa conclusión porque determina que lo importante es que haya un elemento sustancial, un elemento material, y entiende que la consignación en las declaraciones tributarias es un requisito formal. No obstante, esta sentencia no establece doctrina. Sí se pueden comprobar operaciones. Dice asimismo la sentencia que sí se pueden comprobar operaciones realizadas en ejercicios prescritos que tengan su consecuencia en ejercicios no prescritos. Como ya hemos dicho, tenemos 18 años para aplicar las deducciones. Se ha generado en el año 2000, en el año 2015, tú te aplicas la deducción porque no has podido aplicar durante los 15 años anteriores. Dice la sentencia que se puede comprobar la idoneidad de dichas actividades como I+D, la idoneidad de dichos gastos y el cumplimiento de todos los requisitos para aplicar las deducciones por I+D más I. Una consulta que no se refiere a actividades de I+D más I, pero se refiere a inversiones medioambientales que pudiéramos traer la colación es la consulta vinculante 12-2024. Determina que las inversiones medioambientales deberán consignarse en la primera declaración en que se hubiese obtenido la certificación de convalidación de la actividad como medioambiental. Hasta que no se tiene la convalidación de que dicha actividad es una actividad calificada como medioambiental, no se puede consignar en la declaración del impuesto sobre sociedades. ¿Qué es lo que supone? Que muchas veces esta convalidación se demora en el tiempo, incluso puede obtenerse transcurrido el plazo de prescripción. Bueno, pues ahí lo dejo porque esta consulta puede contradecir lo dispuesto en la consulta 1718-2024. Ahí lo dejo para que después Manuel exponga. Bueno, entonces, en cuanto a actividades de software, actividades de innovación tecnológica, hemos dicho que las empresas pueden tener el informe motivado del Ministerio de Ciencia e Innovación o no disponer del informe motivado. En el caso de que disponga del informe motivado, es la situación más segura, jurídicamente, más segura entre comillas. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria se vincula en cuanto a la calificación de la actividad de I+D o de IT, pero no se vincula en cuanto a las actividades concretas que se han consignado en dichas actividades de I+D y en cuanto a los gastos que se han incluido dentro del mismo. Y en el caso en que no exista informe motivado, la inseguridad jurídica para los investigadores es mayor. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria sí puede entrar a calificar las actividades e incluso puede solicitar en su caso informe al Ministerio de Ciencia e Innovación, o en el caso de las actividades de innovación tecnológica pueden ser las unidades de auditoría informática, la denominada UAI, quien emita un informe respecto a la calificación de las actividades como de innovación tecnológica. Ya no quiero quitar mucho tiempo a Manuel. También está el asunto de la compatibilidad de la tributación mínima y la monetización, en que la Dirección General de Tributos
ha sacado una consulta en el año 2023 que dice que la entidad consultante aplicará la cuantía pendiente de deducción, de acuerdo con el artículo 35, una vez aplicado el descuento y solicitará el abono de la cuantía que no haya podido ser deducida. Es decir, permite aplicar la deducción e incluso monetizar las cantidades que no hayan podido ser deducidas en las declaraciones del impuesto sobre sociedades. Bueno, he hablado todo el rato del impuesto sobre sociedades, no obstante, la ley del impuesto sobre la renta permite también a los empresarios que lleven a cabo actividades de innovación tecnológica, EIT, aplicar las deducciones previstas en la ley del impuesto sobre sociedades. No obstante, es más complicado que bien un empresario individual, un empresario o una pyme, como veremos posteriormente, dediquen muchos recursos a las actividades de I+D+I. Unas notas sobre las bonificaciones en materia de seguridad social. Bueno, aquí ha habido una modificación de la regulación antes de septiembre del 2023 y después de septiembre del 2023, que permite, siempre y cuando se cumplan y se realizan actividades previstas en el artículo 35.1 y en el artículo 35.2, la bonificación de las cuotas comunes pagadas, las cuotas empresariales de la seguridad social, del personal investigador dedicado exclusivamente a actividades de I+D+IT. Con la salvedad que pueden dedicar solamente una pequeña parte, el 15%, a actividades formativas, actividades divulgativas o similares. Se establece la compatibilidad de estas bonificaciones de la seguridad social con las deducciones del impuesto sobre sociedades. No obstante, bueno, pues yo aquí las empresas pymes que deben ser calificadas como de pymes innovadoras y además están inscritas en el registro de pymes innovadoras, pues la inversión es muy inferior al resto de las grandes empresas. No obstante, bueno, pues si hay una pyme innovadora, se puede beneficiar de las bonificaciones de la seguridad social y compatibilizarlo con las deducciones de la seguridad social. Cuando la sociedad pretende aplicar la bonificación de las cuotas de la seguridad social a más de 10 trabajadores, precisará de informe motivado vinculante, lo cual para las pymes innovadoras supone un hándicap adicional. ¿Cuáles son aquellos contratos que se pueden beneficiar de las bonificaciones de la seguridad social? Pues los contratos indefinidos o los contratos que previamente no eran indefinidos pero pasan a ser indefinidos, o los contratos a tiempo parcial cuando el tiempo de trabajo sea superior al 50%, fijos, discontinuos e incluso la contratación de personal discapacitado que se dedique exclusivamente a actividades de innovación tecnológica o I+D. Se debe solicitar en el momento de la contratación o en el momento de la conversión del contrato en indefinido. Se podrá aplicar durante 3 años y para aquellas sociedades que tengan más de 50 trabajadores se exige tener un plan de igualdad. Y bueno, puesto sobre la mesa un montón de temas de debate, doy la palabra a Manuel. Y tanto. Bueno, pues buenos días a todos. Yo quería comenzar, lógicamente, dando las gracias a la Cámara de Comercio por la organización de este evento tan interesante sobre los incentivos fiscales a la I+D y a la innovación tecnológica. Un tema del que tanto se está hablando, ¿no? Últimamente, y también un agradecimiento especial tanto a ellos como a Montero Aramburu por invitarme, por contar conmigo en esta sesión. Y es que pues creo que es muy bueno para todos, tanto desde un punto de vista material como de seguridad jurídica, pues que quienes estamos en la administración tributaria vengamos a este tipo de eventos, escuchemos los problemas de las empresas, escuchemos las quejas, que seguro que alguno expondrá después, que podéis tener en relación con los criterios y, sobre todo, explique cuál es la posición de la administración tributaria en estas cuestiones controvertidas y por qué mantiene esta posición, porque, en definitiva, yo que estoy de lleno en este tema, entiendo evidentemente que nuestra posición es razonable y además la tratamos de razonar mucho en los actos administrativos que se dictan aplicando, ¿no? A veces parece que si uno lee lo que se escribe últimamente en prensa, pues que la administración tributaria, en concreto la agencia tributaria, está en contra de la innovación y nada más lejos de la realidad.
a nosotros en concreto en el Departamento de Inspección, puesto que nos toca hacer una función desagradable pero muy necesaria, como todos podéis entender, que es comprobar la correcta aplicación de la ley del impuesto sobre sociedades. En la medida en que este es un incentivo fiscal muy potente, pues nos toca comprobarlo y nos toca comprobar si se está aplicando conforme ha definido el legislador, no conforme podríamos entender que sería deseable. Aquí yo creo que este es otro debate. Si el I+D debería alcanzar otro tipo de actividades, debería ser más amplia la deducción. Aquí la Administración Tributaria no entra. En lo que entra la Administración Tributaria, y en concreto el Departamento de Inspección, es el que, tal y como está definida por el legislador, se aplique por los contribuyentes. De las cuestiones controvertidas, que yo creo que no te has dejado absolutamente nada, bueno, pues sé que tengo un papel complicado, pero voy a tratar de explicar la posición de la Administración, en particular en cuanto, si queréis luego hablamos de otros temas, en cuanto a la calificación y la determinación de la base de deducción, en cuanto a la acreditación extemporánea de deducciones y finalmente también quería hablar un poquito de la inversión en I+D a través de agrupaciones de interés económico. Para comenzar, creo que es interesante tratar de manera conjunta, aunque no mezclada, la cuestión de la calificación y la cuestión de la determinación de la base de deducción, porque muchas veces es esa mezcla la que nos lleva quizá a dar mensajes, no a nosotros, sino a que se den mensajes fuera que creo que simplifican demasiado la cuestión y que, por tanto, no son precisos. Ambos incentivos fiscales, por actividades de I+D y por actividades de IT, como bien ha explicado María José, están en el artículo 35 de la Ley de Sociedades, en el apartado primero, I+D, en el apartado segundo, la I pequeña, la innovación tecnológica. Y tanto el apartado primero como el apartado segundo tienen una misma estructura. Un apartado A en el que se define qué es investigación, qué es desarrollo. La investigación trata de, al final, alcanzar un conocimiento científico superior, que no está en el estado del arte en el ámbito de que se trate. El desarrollo, su aplicación práctica. En el ámbito de la IT, esta novedad subjetiva de la que hablaba María José, hasta aquí no hay duda. Y junto con ese apartado A, en el que se define qué es I+D y qué es IT, tenemos un apartado B en el que se define cuál es la base de la deducción. La base de la deducción es qué parte de los correspondientes gastos de las actividades que sí son I+D y que sí son IT se va a considerar a efectos de generar la deducción, que luego se va a restar de la cuota del impuesto sobre sociedades. Y aquí hay una novedad muy importante, o una diferencia más bien muy importante entre lo que tenemos en investigación y desarrollo y lo que tenemos en innovación tecnológica. En investigación y desarrollo, el artículo 35.1b habla de que son base de deducción los gastos de investigación y desarrollo, como decía María José, que se afecten exclusivamente en el desarrollo de dichas actividades, con la matización de las subvenciones, como la excepción que ha explicado ella, en el espacio económico europeo. ¿Qué ocurre? Que cuando nos vamos a la letra B, pero no del 35.1, sino del 35.2, el propio legislador no habla de que todos los gastos de actividades que se califiquen como innovación tecnológica vayan a la base de la deducción. Ahí el legislador lo que viene a decir es, bien, una vez haces innovación tecnológica, de esos gastos solo van a ir a la base de la deducción aquellos que se correspondan con las 4 categorías de las que hablaba María José antes, que son en particular el diagnóstico tecnológico, diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, adquisición de tecnología avanzada e inversiones para la consecución de certificaciones de cumplimiento. Puedes hacer innovación tecnológica, tener unos gastos muy elevados y que solo la parte correspondiente a estos gastos, porque lo dice el 35.2b, vaya a la base de la deducción. Hecha esta delimitación conceptual, comenzamos por la calificación. La letra A. Claro, la calificación de una actividad como investigación y desarrollo tiene una complejidad muy importante porque tiene un componente técnico muy importante del que carecemos quienes estamos en la inspección, en la administración tributaria. No sé si tú eres ingeniera, pero yo al menos no lo soy, ¿no? Esta complejidad, en cuanto a la delimitación normativa de lo que es I+D y lo que es IT, llevó al legislador a establecer una serie de instrumentos para dar seguridad jurídica a los que se refieren al apartado cuarto del artículo 35. ¿Qué es lo que se dice en el apartado cuarto del artículo 35? Pues lo que decía María José, que se pueden solicitar 3 tipos de informe motivado vinculante actualmente al Ministerio de Ciencia e Innovación. En el primer tipo de informe al que hace referencia el 35.4 son los informes para la aplicación de la deducción y los apartados segundo y tercero
para solicitar consultas a tributos o para solicitar un APA, un acuerdo previo de valoración. Importante, en el artículo 35.4, donde se habla de la seguridad jurídica, se habla de que este informe se puede pedir al Ministerio de Ciencia, en aquel caso decía Economía, y ojo, dice a efectos del cumplimiento de los requisitos técnicos o tecnológicos del apartado de la letra A del artículo 35.1 y de la letra A del artículo 35.2, es decir, no en cuanto a base de deducción, sino en cuanto a definición de actividad. Esto se desarrolla, como muy bien decía María José, en el Real Decreto 1432 de 2003. El Real Decreto 1432 de 2003 tiene por objeto crear un sistema de emisión de informes motivados vinculantes, y el propio preámbulo de la norma habla de que uno de los destinatarios principales de la seguridad jurídica que se trata de otorgar con esto es la propia administración tributaria, es decir, es la propia agencia tributaria la que tiene que saber si algo es I+D o no a efectos de aceptar la correspondiente deducción. En ese Real Decreto, de hecho, se dice que en relación con la base de la deducción, en el artículo 9, los gastos que eventualmente se incluyan estarán sujetos a la comprobación de la administración tributaria. Y esto no solo alcanza, en opinión de la administración tributaria, a que los gastos sean reales, sino a que los gastos, lógicamente, estén en estas 4 categorías que marca el legislador en el artículo 35.2, letra B. En cuanto a las controversias de calificación, pueden existir también, pero lo que está claro es que la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria no se salta la calificación que le ha dado el Ministerio de Ciencia a un determinado proyecto. Otra cosa es que discuta la base de la deducción. Podemos tener casos de todo tipo, podemos tener supuestos en los que la empresa haya pedido el IMV, no esté de acuerdo con la calificación que le han dado, que nos vincula a nosotros, e impugne el IMV. Esto, evidentemente, ocurre en una serie de casos al año. Puede ocurrir también que no exista un IMV. Y aquí, en cuanto a la calificación, en la inspección nos encontramos ante 2 mundos en función de si estamos en I+D o si estamos en innovación tecnológica. Si estamos en I+D, el Tribunal Supremo hace ya muchos años concluyó que el personal de la inspección carecía de conocimientos técnicos suficientes como para calificar si algo era investigación, desarrollo, innovación tecnológica o no era nada. Y precisamente por esto, claro, llegaba un momento en el que si el contribuyente no había pedido el IMV, nos encontrábamos indefensos, sin la posibilidad de ver si un informe de un ingeniero o de una entidad certificadora, son muy fiables, pero son informes de parte, efectivamente acreditaba que eso era investigación, desarrollo o innovación tecnológica. ¿Esto cómo se ha solucionado? Pues con un convenio firmado, está publicado en el boletín que antes os ponía María José, de noviembre del 22, en el que es la propia agencia tributaria la que está interesada en pedirle a Ciencia que nos diga si algo es I+D, de manera que nuestro reconocimiento de sus calificaciones sobre los proyectos es evidente y se reitera una vez más. En el ámbito de la innovación tecnológica esto es un poco distinto, puesto que la jurisprudencia sí ha reconocido en concreto a una parte de la inspección, que son los equipos de apoyo informáticos, atendiendo a su formación específica, sí les ha reconocido competencia técnica para poder decir si un proyecto que no tiene informe motivado vinculante es efectivamente innovación tecnológica o no. De modo que cuando el contribuyente no tiene IMV y sí tiene un informe técnico, evidentemente si no se acredita de ninguna manera que algo es innovación tecnológica, es el contribuyente el que lo tiene que acreditar, pero el contraste de si el informe técnico que nos aporta, que no es un IMV, es o no innovación tecnológica en cuanto a su calificación, lo pueden hacer estos equipos y unidades de apoyo informático que tenemos en la agencia tributaria. Dicho esto, la base de la deducción. ¿Qué problema hay en la base de la deducción? Pues todos lo sabemos. El problema de la base de la deducción lo tenemos principalmente en los proyectos de desarrollo de software. Es decir, estamos hablando de proyectos TIC, en particular proyectos de desarrollo de software, y si esos proyectos se pueden considerar incluidos en ingeniería de procesos de producción, diseño industrial, y estando o pudiendo incluirse esos proyectos como ingeniería de procesos de producción, ¿qué parte de esos proyectos o si todos los gastos de esos proyectos deben formar parte de la base de la deducción? No sé si me estoy explicando bien. La idea es, proyectos de desarrollo de software entran o no en una de estas categorías, y una vez entendemos que entran en la categoría de diseño industrial e ingeniería de procesos de producción,
qué parte de los gastos entran efectivamente o si hay una parte que deben quedar excluidos. ¿De acuerdo? Aquí, en nuestras actuaciones, los equipos de apoyo informático, nuestros expertos informáticos, lo que entienden y ha venido manteniendo la inspección durante ya mucho tiempo es que solo las fases de carácter más ingenieril, las fases más iniciales de determinación de los requisitos, de diseño preliminar, forman parte de este diseño industrial e ingeniería de procesos de producción. Otras partes de los procesos de desarrollo de software, y en particular la implantación, la construcción del software o las pruebas, lo que nos dicen los expertos de la agencia tributaria es que no forman parte de este apartadito de diseño industrial e ingeniería de procesos de producción. De manera que lo que ha mantenido la agencia tributaria es simplemente esto. Oye, si un proyecto de desarrollo de software es calificado como innovación tecnológica, ahora hay que ver qué parte de ese proyecto entra. No soy yo. Entra dentro de esta calificación. Y esto es lo que, de lo que se ha pronunciado, sobre lo que se ha pronunciado la Audiencia Nacional muy recientemente. Todos sabemos que la Audiencia Nacional, en noviembre del año 2022 o 23, 22, sí, perfecto, cambia su criterio. La Audiencia Nacional, que como sabemos no crea jurisprudencia, ha mantenido, digamos, dos posturas en esta materia. Una primera postura a través de varias sentencias de mayo y junio de 2022, en la que entendía que la Administración Tributaria no tenía razón y que todos los gastos de la actividad de innovación tecnológica debían formar parte de la base de la deducción. Contra una de esas sentencias se preparó recurso de casación precisamente para resolver la cuestión, pero no fue admitido por parte del Tribunal Supremo. La Administración General del Estado fue a casación para que se aclarara esta cuestión y no se aclaró. Tiempo después, en noviembre del 22, la Audiencia Nacional, ante las declaraciones de los expertos informáticos de la agencia tributaria, cambia el criterio y pasa a entender que sí, que efectivamente cree que es la Administración Tributaria la que tiene razón y que, por tanto, solo estas primeras fases de los proyectos de desarrollo de software pueden ir a la base de la deducción de la actividad de innovación tecnológica. ¿En qué punto estamos? Como sabéis, se admitieron recursos de casación y uno de esos recursos de casación interpuesto contra estas sentencias de noviembre está a punto de resolverse. De hecho, estaba el señalamiento para el día 24 de septiembre. Nosotros no tenemos noticia, no sé si alguno de vosotros, si lo sabe, que hable ahora, porque nos interesa mucho a todos, pero por ahora no hay sentencia. Ya sabéis que una cosa es cuando se comienza la deliberación y otra cosa es cuando se dicta la sentencia, porque puede prolongarse. Lo cierto es que el enfoque de esos autos de admisión de casación es muy jurídico. Habla del valor de como testigos o como peritos de los funcionarios de informática de la Administración Tributaria, como en la medida en que somos parte en el procedimiento. Bueno, también somos parte en las investigaciones de delito y ahí sí nos reconocen la condición de perito que pueden concluir con una persona entrando en prisión. Aquí esto es una de las cuestiones que se va a analizar. En particular también se va a analizar lo que seguramente todos podéis decirme a continuación, que es: ¿puede la Administración Tributaria, a través de la determinación de la base de la deducción, hacer perder mucha potencia de deducción a un proyecto que es calificado como innovación tecnológica? Es decir, yo tengo un papel que me dice que algo es innovación tecnológica, que me ha sacado el Ministerio de Ciencia e Innovación. La Administración Tributaria, al comprobar la base de la deducción, pues es posible que una parte muy importante de esos gastos, o más pequeña, considere que no van a la base de la deducción. Bueno, pues esto es lo que está pendiente de resolverse por el Tribunal Supremo. Por cierto, el informe motivado vinculante es vinculante, insisto, en cuanto a la calificación, y en cuanto a la base de la deducción y los gastos, se limita a repetir lo que ha dicho la entidad certificadora acreditada por ENAC. Bueno, veremos qué dice la sentencia del Tribunal Supremo. Yo creo que el enfoque quizá tendría que haber sido mucho más técnico, tendría que haber sido casi más lo siguiente, algo así como: la ingeniería de software es en todo caso una actividad cuyos gastos van a la base de la deducción, ¿sí o no? Hay jurisdicciones
bueno, o más bien regulaciones dentro de España como la Navarra, que han modificado su ley del impuesto sobre sociedades, estableciendo expresamente que la ingeniería de software es base de la deducción. Aquí, pues evidentemente, si eso ocurriera en España, pues no tendríamos ningún debate, ¿no? Yo creo que con esto más o menos explico... Incluso yo creo que a nivel europeo también el concepto de software es más amplio que puede tener la legislación española. Claro, nosotros, de verdad, lo que estamos haciendo es interpretar lo que hay, no lo que puede haber, ¿no? Segundo tema, tema de la acreditación extemporánea de deducciones. Claro, a nosotros, desde un punto de vista tributario, nos gusta enfocar esta cuestión como entendemos que procede, y es desde un punto de vista conceptual. Y es que la deducción es un elemento de la obligación tributaria de un determinado periodo. Es un elemento del impuesto sobre sociedades del ejercicio X, igual que puede serlo los gastos financieros o los ajustes de la exención de dividendos del artículo 21, elemento de la obligación tributaria. ¿Cuál es la particularidad con la deducción, con las deducciones y en concreto con la de I+D? Bueno, pues que en el caso de que no se aplique esa deducción en el ejercicio en el que se genera el derecho a su aplicación, se puede trasladar hasta 18 ejercicios a futuro, tanto por insuficiencia de cuota, porque tengo una base negativa, porque apliquen los límites del 39.1 de la ley que antes hablaba María José, o porque el contribuyente no quiera aplicar esa deducción, por ejemplo, porque prefiera aplicar otros créditos fiscales que tienen en su favor y, bueno, pues eche sus cuentas y esto le parezca más interesante. Bueno, esto, insisto, una cosa es que nace en un determinado ejercicio y otra cosa es que se puede aplicar en ejercicios posteriores. ¿Qué ocurre si el obligado tributario olvida o no consigna por el motivo que sea en su autoliquidación la deducción? Esto no implica que lo pierda. Puede acreditar esa deducción solicitando la rectificación de la autoliquidación o bien, sin hacerlo, si es objeto de una actuación de comprobación, poniendo de manifiesto que ha realizado una determinada actividad que le da derecho a aplicar esa deducción y solicitando que la administración tributaria lo reconozca en la liquidación administrativa. Insisto, siempre y cuando la comprobación se refiera al ejercicio en el que sea original. Esto nosotros entendemos que es así. Tanto es así que, pensando precisamente en esto, la Ley General Tributaria y el 39.6 de la Ley de Sociedades decía lo que antes exponía María José. Para comprobar un ejercicio hay 4 años de plazo de prescripción. Precisamente porque los incentivos fiscales se trasladan a futuro, se otorga un plazo superior a la Administración Tributaria, de 10 años. De 10 años a contar desde el ejercicio en el que se originan. Esto está en la Ley General Tributaria y está en el artículo 39.6 de la Ley de Sociedades. 10 años. La norma habla del ejercicio en el que se originan. No tendría sentido hablar del ejercicio en el que se originan, sino desde el ejercicio en el que se acreditan o en el que se incluyen en la autoliquidación, si se pudiera acreditar en una autoliquidación posterior dentro del plazo de 18 años. ¿Qué problemas o qué cuestiones surgen aquí? Pues en primer lugar, creemos que este tema es importante desde un punto de vista de aplicación de los tributos, en primer lugar por la prescripción, porque la prescripción, basada en el principio de seguridad jurídica, es uno de los principios de nuestro ordenamiento. Y no sé si tiene demasiado sentido que un contribuyente no pueda modificar un ajuste fiscal a su favor que no ha hecho en una autoliquidación de más de 4 años antes, pero sí pueda modificar que no ha pintado una deducción precisamente porque, bueno, pues porque tiene 18 años para aplicarlo, que es una cosa diferente. Podemos tener más cuestiones, podemos tener una comprobación entre medias. Puede ser que pase la inspección, mire un determinado ejercicio, dicte una liquidación en la que tiene que decir si hay deducción o no. Si el contribuyente no ha acreditado deducción y no le dice nada a la inspección, difícilmente se va a poder reconocer nada. Si ha pasado la inspección con una liquidación definitiva y 7 años después dice el contribuyente, no, yo sí que hice una actividad de investigación y desarrollo. Pues esto, aquí tenemos un conflicto yo creo que difícil de salvar. Y adicionalmente, si el plazo de comprobación de créditos fiscales del 39.6 y del 66 bis es de 10 años, ¿qué pasa si nos acreditan una deducción dentro del plazo de 18 años a los 13 años? ¿Significa eso que la Administración Tributaria no puede mirar la deducción? Hombre, entiendo que no, pero la norma habla de 10 años desde el origen, desde que se origina, ¿no? Estos son, yo creo que cuestiones que conviene tener presente.
hay también una dificultad práctica muy importante en poder entender si algo es I+D o innovación tecnológica muchos años después de la correspondiente actividad, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que en el ámbito administrativo ha habido sucesivos pronunciamientos en los últimos años. Yo adelanto que discrepo un poco de alguna de las interpretaciones de las sentencias. Para eso estamos. La Dirección General de Tributos comenzó diciendo esto de la acreditación extemporánea de deducciones en la deducción por inversiones medioambientales. Una deducción que, como muy convenientemente ha dicho María José, requería que se hubiera obtenido una certificación de que era una inversión útil o apta desde un punto de vista medioambiental de la comunidad autónoma, o requería que al menos se hubiera solicitado. Si no se había obtenido o al menos solicitado esto, no se podía pintar en la autoliquidación. De ahí que, bueno, pudiera tener sentido que en tanto no se hubiera obtenido, ni siquiera se hubiera solicitado esto, pues si tú en el ejercicio en el que realizabas la inversión medioambiental ni habías solicitado, por supuesto no habías obtenido esa certificación medioambiental, es que en ese ejercicio es que tú no podías acreditar la deducción. Si lo hacías 3 años después, era 3 años después cuando tú tenías que consignar la deducción. Esto se fue extendiendo vía consulta de tributos a otras deducciones y en particular a la de I+D. No obstante, también hay resoluciones del Tribunal Central entre medias en las que no se aplica este criterio. Un momento importante en este debate es el de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio del año 2021, la sentencia de acreditación de bases negativas del Deportivo de La Coruña. Está publicada con el nombre del club, así que no hay nada que decir. Ahí se analiza por el Supremo si con ocasión de otro crédito fiscal las bases imponibles negativas se pueden generar ex novo, con posterioridad al periodo de prescripción. Yo tuve una base negativa en el 5, no la consigné en el 5, con ocasión de la rectificación de la utilización del año 9, ¿puedo pintar por primera vez esas bases imponibles negativas? A lo que el Supremo responde tajantemente que no, analizando de hecho la consulta esta 2400 del año 12 de tributos y diciendo que, bueno, que no lo entiende, o sea, que no entiende cómo puede ser posible. Esto llevó a las resoluciones del Central de marzo del 22 diciendo que la acreditación extemporánea se tenía que hacer vía rectificación de autoliquidación y al cambio de criterio de la DGT de junio, finales de junio de ese año 22. ¿Qué ha habido después? Pues lo que ha habido después es la sentencia del Supremo del año 23. Y esa sentencia no crea doctrina porque lo que dice es que la sentencia de instancia está basándose en el carácter vinculante de las consultas. Es decir, tal y como ha entendido la Dirección General de Tributos y el TEAC, esa sentencia del Supremo, lo que te está diciendo es que la inspección debió reconocer la acreditación extemporánea de deducciones sin rectificar la autoliquidación porque en el ejercicio en el que se desarrollaron las actuaciones era el criterio administrativo vinculante. Eso es lo que está diciendo la sentencia del Tribunal Supremo. Ahora bien, hace consideraciones obiter dicta, viene a decir que no entiende por qué la inspección ha aceptado unas y no otras, porque unas se habían realizado unos gastos de I+D en periodos comprobados, y si lo comprobamos lo podemos acreditar nosotros en nuestra liquidación. Y esto es lo que entendemos reitera el Tribunal Central en estas resoluciones de 2024. La Dirección General de Tributos, en esta consulta de las inversiones medioambientales de principios de año, claro, dice lo que dice en relación con las inversiones medioambientales, que, insisto, tienen ese matiz de que no nacen en tanto no se obtiene esa certificación o no se pide esa certificación, por mucho que hayas hecho la inversión hacía 15 años. La consulta te termina diciendo, si tú, 15 años después de realizar la inversión medioambiental, pides el certificado, entonces, a partir de ahí, te puedes acreditar la deducción dentro del plazo de 15 años. Pero ojo, te dice, pídela el año en el que solicitas la certificación. Es ese el año en el que la tienes que pedir. Por eso concuerda con lo que acaba de decir en esta consulta, en el que ya claramente viene a cerrar el debate. A ver, nosotros aquí, la Administración Tributaria aplicamos la doctrina vinculante. La doctrina vinculante en las actuaciones es que no es posible la acreditación extemporánea de deducciones, sino que si se quiere hacer, se tiene que rectificar la autoliquidación. Sin perjuicio de que cuando se haya hecho, siguiendo la doctrina de la Dirección General de Tributos, entren en juego principios como el de confianza legítima, conforme a las resoluciones del Central, en los casos en que deba entrar ese principio de protección de la confianza legítima. Evidentemente, esto
somos conscientes de que puede no ser lo más conveniente, quizá a efectos prácticos para una empresa, pero yo creo que no debemos olvidar que la aplicación de la deducción por parte de las empresas no requiere el informe motivado vinculante. No lo requiere. Y que el plazo medio de emisión de los informes, según dice el Ministerio de Ciencia en las memorias anuales, está en torno a 1 año. Es decir, como decía María José, para las actividades de 2024 se tendrá que solicitar el informe tipo A, el informe ex post, que va por anualidad, y esto es muy importante, que va por anualidad, se deberá solicitar en el plazo de autoliquidación de 2025. Y a final de 2026, el Ministerio de Ciencia habrá emitido el informe motivado. Por tanto, se puede acreditar sin necesidad de este informe, se puede esperar y rectificar, porque no nos vamos a ir al plazo de 4 años. Es decir, no quiero que parezca que no hay salida y que se están perdiendo incentivos fiscales. Y finalmente, en relación con, y voy a callarme yo también, que querrá la gente participar y hacer preguntas. Finalmente, en relación con la inversión en I+D a través de agrupaciones de interés económico, bueno, pues la utilización de este tipo de estructuras para la obtención de rentabilidades financieras a través de los impuestos, yo creo que todos sabemos que nace con los esquemas de inversión en aval, de tax lease, que ya sabéis, siguen coleando aún, pero no por las AIEs, sino por el propio esquema, en el Tribunal de Justicia de la Unión por su consideración como ayuda de Estado. Ya sabéis que en este tipo de inversiones lo característico es que unos socios, que pueden ser personas jurídicas o contribuyentes del IRPF, siempre y cuando realicen actividades económicas, lo característico es que a través de estas estructuras dichos socios no tienen ningún interés. Invierten en una actividad I+D, pero no tienen interés en el resultado de la actividad I+D, sino que lo que quieren es conseguir un ahorro fiscal superior al dinero que ponen en el esquema y, por tanto, aportar 30 para desarrollar un proyecto de I+D y obtener un ahorro de impuestos superior. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, no soy yo el más indicado para explicarlo. Lo que está claro es que se basa en un régimen especial que implica la imputación de rentas. Los socios invierten en una agrupación de interés económico que se caracteriza porque imputa bases imponibles negativas e imputa deducciones, entre otras, a sus socios. De manera que si el socio invierte X, va a obtener un ahorro de impuestos vía compensación de las BINs que le imputa la agrupación de interés económico, bases negativas, o vía aplicación de la deducción que le imputa la agrupación de interés económico superior, de X más un determinado porcentaje. En relación con las AIEs, ya sabéis que en el plan de control tributario y aduanero que se publica anualmente por la agencia tributaria, en el del 2024, se hacía referencia expresa a la comprobación de este tipo de esquemas. Esquemas que han sido objeto de múltiples consultas de la Dirección General de Tributos, pero que no están exentos de riesgos. Nosotros en la práctica hemos visto inversiones muy relevantes, incluso ilusionantes como sociedad a través de este tipo de estructuras, y también hemos visto, como en todo, inversiones que no existen directamente. En el término medio, lo que sí que se ha identificado son conductas de abuso que lo que persiguen es inflar los créditos fiscales que se generan en el esquema. Yo creo que la esencia del esquema, y creo que todos estaremos de acuerdo, lo que trata de perseguir esto es que al final lleguen fondos a la actividad de investigación y desarrollo de parte de inversores que no invertirían en esta actividad si no tuvieran esto. ¿Con esto qué conseguimos? Que lleguen fondos al I+D. ¿Cómo lo hacemos? Pues puesto que hay incentivos fiscales muy potentes, pero hay empresas que tienen un componente tecnológico muy importante, que por los límites o porque no generan bases positivas no los pueden aprovechar, puedan trasladarlos a través de este tipo de esquemas a unos socios que sí tienen capacidad. Oye, yo tengo un investigador que no tiene base suficiente o que se pasa de los límites de 39, con estas AIEs lo que se consigue es que una empresa que sí tiene bases positivas pueda, digamos, darle una inversión a cambio de comerse esos créditos fiscales. ¿De acuerdo? Lo que creo que coincidiremos en que no tiene demasiado sentido es que en ese proceso se multipliquen los créditos fiscales. Y este es el elemento que nosotros nos estamos encontrando. Y es que a través de la inclusión de márgenes en estas actividades de investigación y desarrollo, bueno, pues una inversión neta de I+D de 100
genere una base de deducción de 200 por una facturación, insisto, con un margen del 100%. Y me diréis, bueno, es que facturar con margen es lo que tiene que hacer un empresario profesional y nosotros aquí no lo discutimos, lo que discutimos es que debemos atender al esquema y en el esquema de las AIEs, que quizá he dado por hecho que todo el mundo lo conoce y no debería, en el esquema de las AIEs el investigador, que es quien desarrolla el I+D para sí mismo, en este esquema termina viendo cómo se le encarga ese proyecto por parte de una agrupación de interés económico. Pero al final, a través de las opciones de compra y venta, quien va a hacer suyo los resultados de la I+D es el investigador. Cuando uno desarrolla para sí mismo, no sé si tiene demasiado sentido que exista un margen. Si tú desarrollas para un tercero, tu actividad es desarrollar para un tercero, realizar estas actividades para terceros, puede tener sentido que, evidentemente, tengas el margen que consideres. Pero si estás utilizando este esquema para obtener financiación porque estás desarrollando para ti mismo, creo que no existe una justificación económica de que existe un margen. Y sí existe una finalidad fiscal que es inflar base de deducción e inflar bases imponibles negativas. Y yo creo que ya me he metido en todos los charcos que podía. Hemos hablado de todos los temas absolutamente conflictivos. Podríamos estar debatiendo y discutiendo toda la mañana porque el tema de las AIEs, que también resulta aplicable en actividades cinematográficas y audiovisuales, pues da para otro debate solo dedicado a ello. Pero bueno, ahora, muchas gracias, Manuel. Si queréis hacer alguna pregunta antes de pasar a tomar un café o alguna reflexión. Bueno, nosotros no sé si ya hemos sido víctimas de hacer algo, que hablabas a última hora, o que simplemente lo hemos hecho porque no podíamos acceder a las ayudas directas. Al hilo de esto, ¿investigáis más a las empresas que hacen mecenazgo? Cuando dices mecenazgo, ¿es inversión a través de agrupaciones de interés económico? Así es. Bueno, yo creo que se investiga todo, pero bueno, una de las líneas que se marcan en el plan de control tributario es controlar las agrupaciones de interés económico, no porque sea un esquema que sea rechazable, porque sea reconocido por la DGT, sino porque en algunos casos se han encontrado abusos. Se está comprobando eso, también se están comprobando las deducciones fuera, no es... Pero bueno, está en el plan de control tributario como una de las líneas de actuación destacadas. Sí que es verdad que ahí hay una cierta inseguridad jurídica porque tú embarcas a determinados inversores para el fomento y la financiación de actividades de investigación y desarrollo y luego puede venir la agencia tributaria y decir, no, estas actividades que tú además has obtenido un financiador, el cual ya le has revertido el importe de los beneficios obtenidos en la inversión, ahora dice la agencia tributaria que no es deducible. Bueno, pues ahí sí que hay una cierta inseguridad jurídica para los inversores e incluso para los investigadores. Sí, pero bueno, que no viene por parte de la agencia. Nosotros, insisto, tenemos que hacer el trabajo y queremos que en un proyecto de I+D se han destinado 100 a la inversión, que es lo que todos queremos, que esos 100 no sean 100, sino que sean 10.000, pero si se han destinado 100, lo que no parece que tiene sentido es que haya 500 de base de deducción. Sí. Sí, perdón. Vale, yo intento ir muy deprisa, que sé que todo el mundo quiere ir al café ya. Decías que vosotros sois funcionarios públicos y es cierto, entonces son dos cosas que yo creo que hay una cosa que sí podéis hacer y otra cosa que depende más del legislador. La primera sobre los informes motivados, cuando decimos que vinculan en cuanto a la calificación, pero no en cuanto a la base de deducción, sí que es así por cómo está configurado la ley, pero sí que es verdad que el informe motivado sí que da una cifra, que si te viene una cifra dada por el Ministerio de Ciencia, que es parte del gobierno, luego que venga el Ministerio de Hacienda, que es parte de ese mismo gobierno, y diga que esa cifra entonces no está bien, para mí casa muy poco con el criterio de seguridad jurídica. Entonces, ¿sería posible, y para esto creo que no sé hasta qué punto haría falta una modificación legal o sería algo que se podría hacer por una modificación reglamentaria, establecer algún tipo de coordinación entre los dos ministerios para que ese informe motivado cuando llega a la empresa de verdad aporte la seguridad jurídica de que si yo
pongo eso que me ha dado el propio gobierno de España, sea un ministerio, sea otro, no voy a tener una consecuencia negativa. Eso por un lado. Y por otro lado, y aquí sí que entiendo que haría falta una modificación legal, pero que podría venir impulsada desde el propio Ministerio de Hacienda. Yo creo que a día de hoy el 99% de la investigación, innovación, etcétera, etcétera, está relacionada con el software. Si decimos que no son válidos cuestiones para la base de deducción, cuestiones como la corrección de errores, nos estamos cargando cómo funciona el desarrollo de software con las metodologías Agile, por ejemplo, que existen hoy, que es básicamente el ensayo y error. Se tira una prueba, se ve que falla, se corrige sobre la marcha, se piensa, oye, pues ya que hemos hecho, ¿por qué no hacemos esto otro? Tal, no sé qué. Si solo vale lo que hemos pensado inicialmente en el minuto 1 y hemos plasmado en ese primer prototipo y a partir de ahí todo el desarrollo posterior, que es lo importante de verdad, no vale, se queda muy corto el concepto. Entonces, ya digo, creo que en esto sí que hace falta una modificación legal porque es totalmente cierto, como comentas, que está configurada la base de la deducción, pero se podría plantear desde Hacienda o de la propia agencia tributaria impulsar eso y si se podría, entra dentro de los planes. Bueno, claro, las propuestas, o sea, nosotros no hacemos propuestas normativas en relación con la disminución o el incremento de los incentivos fiscales. Sí que te puedo contestar a la parte que me comentabas al principio que sí podemos hacer. Yo sí que quería precisar que los informes motivados vinculantes, que efectivamente incorporan un apartado de gastos que podrían ir a la base de la deducción, sí que es verdad que en el propio informe aparecen esos gastos, pero también es verdad que se especifica que lo que es vinculante es la calificación y que en relación con dichos gastos lo que se limitan es a reproducir lo que viene dado por una entidad certificadora, que ya no es Administración General del Estado. Es decir, que nosotros entendemos que no ayuda para la claridad de estas cuestiones que en el informe motivado vinculante tengamos un apartado en el que se hable de gastos que eventualmente pueden ir a la base de la deducción, pero ese documento no te está diciendo que esos gastos van a la base de la deducción porque eso depende de la agencia tributaria y además lo que te está diciendo es que eso es lo que ha puesto la entidad certificadora, que son muy buenos operadores en este ámbito, pero que no son quienes al final tienen que aplicar esto o tienen que comprobar esto que por suerte o por desgracia pues somos nosotros. Nosotros tenemos una relación fluida con ciencia, podemos tener alguna discrepancia en cuanto a hasta qué punto algunas actividades del desarrollo de software van o no a esta actividad de ingeniería de procesos de producción, pero bueno, si hablamos con ellos y aquí, bueno, pues entendemos que bueno, está claro hasta dónde puede llegar el IMV sin perjuicio de lo que efectivamente diga. Esperemos que en estas sentencias del Tribunal Supremo se clarifique definitivamente la cuestión y que o bien debamos admitir todos los gastos en la base de la deducción o una parte adicional, o bien prevalezca el criterio que se ha venido siguiendo. Yo creo que por fin estamos cerca de tener un criterio claro a nivel de Tribunal Supremo. Yo creo que, bueno, eso sí que es una de las propuestas, ¿no? El incrementar los conceptos o las actividades que se incluyen dentro de la deducción de I+D+I, porque eso sí que es verdad, como he dicho antes, que a nivel europeo la conceptuación como actividad de I+D+I pequeña es mucho más amplia de lo que es en la legislación española. Buenos días. Bueno, agradecer a la organización y a los asistentes. Voy a ser rápido. Bueno, tenía una pregunta en relación a si había un grupo en colaboración con el Ministerio de Ciencia para fortalecer el informe motivado vinculante, también el carácter vinculante de la base, pero bueno, más o menos ya habéis contestado. Y una segunda pregunta que es muy práctica, que nos pasa con muchos clientes, es a la hora de una estimación de marcar una cifra en impuestos de sociedades, porque no tenemos todavía el informe motivado vinculante, desde la agencia tributaria, ¿qué se recomienda? ¿Una cifra alcista o una cifra más conservadora? Si puedes responder. Dices para consignar en la autoliquidación del ejercicio antes de que no hayas obtenido el informe motivado vinculante. Bueno, aquí la respuesta también es bastante fácil. Es la mejor estimación que puedas tener, evidentemente. Aquí la aplicación de la norma en el sistema español que está basado en la autoliquidación, la carga evidentemente recae sobre el ciudadano aquí y sobre el contribuyente. Es el contribuyente
el que tiene que aplicar la normativa tributaria y tiene que hacer este análisis de los gastos, debe hacer la mejor estimación. Evidentemente, si cuando obtiene el informe motivado vinculante hay una serie de actividades, que entiendo que es hasta lo que te refieres, que se excluyen de la calificación de investigación, ahí lo que procede es una autoliquidación complementaria que llevará consigo un ingreso si te lo has aplicado antes, porque lo puedes hacer Sin desde el momento sanción. 1. Claro, pero es que la sanción, y yo aquí quiero ser muy claro, y debemos partir de este punto de vista. Para que haya sanción tiene que haber culpabilidad. Primero, si se presenta la autoliquidación complementaria, con eso se excluye la imposición de sanción. Pero es que si el contribuyente ha hecho una estimación razonable de los gastos y posteriormente pues ve que con base en el IMV tiene que quitar una parte, aquí no creo que haya la culpabilidad necesaria para imponer una sanción. Las sanciones no son automáticas o no deben serlo. Yo, desde mi punto de vista, cuando tú presentas la documentación técnica, el informe técnico y el informe técnico económico, que por supuesto tiene que tener una planificación, tiene que tener un plazo y tiene que tener un presupuesto, si ese presupuesto está suficientemente fundamentado, eso justifica que tú hayas aplicado, desde mi punto de vista, que tú hayas aplicado la deducción. Otra cosa es que con posterioridad te diga el Ministerio de Ciencias que determinadas actividades no forman parte. Bueno, tú, en base a eso, yo haría o yo asesoraría a rectificar las autoliquidaciones y, por supuesto, defendería que eso no lleva sanción ni recargos ni nada. Yo no veo, la sanción no la veo, el recargo depende. Esto es una cosa que ya va por otro lado. No, yo vengo aquí precisamente para explicarnos, que a veces no se nos oye. Sí. Sí que les vamos a facilitar el contacto con el Angulo, pues sí, para poder terminar de hacer las consultas que están pendientes. Y por supuesto, estarán a su disposición el equipo de Montero de Angulo. Estoy convencida de que les van a poder atender todas las. Bueno, muchísimas gracias. Ahora les. Pasamos a tomar un café y podemos seguir hablando. Vale.